Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica. Ministro, buenos días, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Bueno, estamos aquí para evaluar varias cosas. Empecemos con la reforma tributaria que ya está, digamos, a punto de aprobarse en la Asamblea Nacional. Ha habido, digamos, bastantes críticas alrededor del tema y la primera que le quiero hacer, o la primera cuestionamiento que le quiero hacer, 300 millones de dólares, que es lo que se va a lograr en este primer año con esta reforma tributaria, ¿de qué le sirve? Son 10.000 millones del hueco. Buenos días a todas y todos. Primero, siempre es un gusto estar aquí. Comentarle a la ciudadanía que el proyecto de ley que en este momento se está debatiendo en la Asamblea es parte de un programa integral. Es un conjunto de acciones sistémicas que lo que busca básicamente son tres objetivos: fortalecer la dolarización, defender el empleo nacional y defender la producción nacional. Evidentemente, al ser parte de un conjunto de decisiones de política pública, es una de las que permite enfrentar esta coyuntura compleja. Pero ahora, las primeras evaluaciones o, digamos, preocupaciones que han manifestado los sectores afectados por la nueva tributación es precisamente que se va a disminuir el empleo, que van a tener que producir más despidos. Entonces, contradice lo que usted está diciendo. A ver, hay varias cosas. Primero, comentarle a la ciudadanía que es, por decirlo menos, inadecuado hablar de un hueco de 10.000 millones de dólares. No, eso no existe. Lo que existe en este momento es básicamente un presupuesto general del Estado que tiene programado un conjunto de desembolsos, un déficit de aproximadamente un poquito más del 3% del PIB, que durante la ejecución presupuestaria tiene que cancelar montos importantes, como por ejemplo el tema de Occidental, el laudo de Occidental que salió a finales del año anterior. Cuando los sectores nos comentan cómo está hecho el diseño de este instrumento, de esta ley, la respuesta es: marca una clara diferencia con lo que otros sectores proponían. Recuerde usted, por ejemplo, el candidato opositor, el político opositor Guillermo Lasso, decía en su momento: subamos el IVA del 10 al 15. Y ahora, digamos, le trata de decir a la ciudadanía que los impuestos que propone el gobierno son inadecuados porque hay 13 centavos en la botella de cerveza grande. Me parece que es por lo menos inconsecuente. Estamos tratando de hacer un diseño de política pública que afecte lo menos posible a los ecuatorianos. Indudable que a ningún sector en una coyuntura compleja le va a gustar que se le considere dentro de estos instrumentos, pero es necesario. Es necesario. O sea, son decisiones que, además de permitir que se recauden más recursos, desincentivan consumos que son poco sanos para la salud. Bueno, de todas formas, la pregunta era: 300 millones versus 6.000 millones, que es lo que dice usted que tiene el déficit fiscal. No, el déficit es la parte de la inversión que se hace con financiamiento. 10.000 millones es el requerimiento de financiamiento. El hueco, lo que ustedes llaman hueco, es técnicamente se llama brecha de financiamiento. Me permito informar a la ciudadanía que el presupuesto de este año está adecuadamente cubierto. Lo que estamos haciendo en este momento es levantando recursos para ir poniéndonos al día con las obligaciones que el Estado tuvo que diferir por motivos del shock que todos conocemos. Bueno, entonces ahí, y gracias por la precisión, pero es ahí donde hay una diferencia de criterios. Es decir, usted dice que son 6.000, corríjame si no, y hay otros sectores económicos que lo llevan hasta 10.000 y 12.000. Pero en el fondo mi pregunta es la siguiente: no importa cuánto es el monto, 300 millones de esta última reforma, ¿de qué le sirven? Importa muchísimo porque es parte de un programa sistémico. El año anterior hicimos un ajuste de 3.200 millones de dólares en gasto. Generamos 1.275 millones de dólares adicionales en ingreso. Llevamos adelante un proceso donde en este año hemos hecho un ajuste de aproximadamente 800 millones de dólares en gasto. Si además de eso usted tiene 325 millones de dólares, usted va viendo que el programa se va ajustando a la magnitud del shock que tuvimos como economía. Ahora, la otra, digamos, el otro cuestionamiento que le hacen es que el único plan que usted presenta, o la única alternativa que usted presenta, es, digamos, saldar estas necesidades de dinero con deuda externa y cobrando impuestos. A ver, claramente la ciudadanía. Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce que existe una proforma presupuestaria que tiene financiamiento. La Asamblea Nacional ha aprobado un presupuesto que tiene financiamiento. Ese financiamiento, considerado dentro de la proforma, permite llevar adelante programas y proyectos tremendamente rentables. Ejemplo, Coca-Cola Sinclair. Usted estuvo ahí. Es un proyecto, es el proyecto más grande del país, de la historia del país hasta el momento. Tiene un financiamiento desde la República Popular China. Es un proyecto tremendamente rentable. Alguien dirá: es que ¿por qué el gobierno se endeuda al 7 o al 8%? Porque la rentabilidad de un proyecto hidroeléctrico en promedio es 29%.
Entonces, si a usted le preguntan, ¿cuándo se endeuda el 7 u 8 para tener 29 de rentabilidad? La respuesta es lo antes posible, porque es un excelente negocio. Claro, pero le recuerdo que también le han dicho a usted que se podría endeudar al 2% y no al 7% y tener la misma rentabilidad. Dos cosas. Primero, nosotros somos caso de éxito en todos los multilaterales con los que el gobierno trabaja, con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, etcétera. Tenemos un nivel de desembolsos muy importante en créditos a muy largo plazo en tasas muy bajitas. De hecho, Ecuador, en el caso del BID, es puesto como ejemplo en la región de cómo se debe gestionar estas cosas. Utilizamos primero siempre todos los márgenes de maniobra que hay con ese financiamiento a tasas más convenientes. Obviamente es parte del trabajo. Cuando a usted le dicen que el Estado podría endeudarse al 2% a mayor plazo, lo que le están diciendo básicamente es algo que ya el Estado está haciendo y lo está haciendo mejor que lo que se hacía antes. Claro, quisiera que escuchemos lo que dice Eduardo Valencia, que es una persona que trabajó en un principio mano a mano con el gobierno, pero ahora se ha vuelto muy crítico. Y él va, la crítica de él va hacia este sentido, que ustedes están buscando cómo, digamos, financiar al gobierno con deuda, con impuestos, cuando podrían sacar recursos de otro rubro que la mayoría lo llamamos gasto y ustedes lo llaman inversión. Él hace una diferencia muy clara entre las dos partes. Pongámoslo, por favor, Eduardo Valencia. Y lamentablemente los niveles son tan bajos porque no se ha ahorrado, se despilfarró toda la riqueza, son más de 185 mil millones de dólares de gasto corriente, son aproximadamente 60 mil millones, dentro de ellos aproximadamente el 30% que son para administración de la maquinaria gubernamental y otros gastos menores incluidos en el nivel de inversión, que siendo consultorías, que siendo gastos de personal o amortización de la deuda no deberían haberse considerado como gastos de inversión. En este cuadro está precisamente ya las cifras revisadas, solamente la partecita verde es gastos de inversión, la parte azul y roja son los gastos corrientes y como se ve, las 4/5 partes se despilfarró en el país, lamentablemente. Claro, y lo que quiere el gobierno... Entonces, ahí está, en cuadrito que es como los comunes y corrientes entendemos mejor. Un cuadro rojo gigantesco que es el gasto público y que es el que se le pide que por favor lo reduzca para que no nos cobre tantos impuestos. Y uno más pequeño correspondiente a las inversiones que han sido muy importantes, pero que no se asemejan a lo que ustedes han despilfarrado, como dice Eduardo Valencia. Dos aclaraciones en este tema. El primero, el señor Eduardo Valencia está haciendo mal los cuadros. Estamos encantados de poderle ayudar, darle una asesoría técnica para que pueda hacer bien los cuadros en términos económicos. Ecuador gasta en promedio menos que el promedio de América Latina. Si usted coge un año cualquiera de Ecuador y revise el gasto corriente del gobierno nacional, estará en alrededor del 14.6% del PIB, cuando América Latina está en el 16.8, 17%. Donde Ecuador tiene un impulso mucho mayor que el de la región es en inversión. Cuando la región está en 4%, 4,5%, 3,5%, dependiendo del año, Ecuador tiene niveles de entre el 15% y ahora alrededor de un 9%, porque obviamente en la coyuntura hemos tenido que ajustar. Cuando a la gente le dicen de manera muy simple, ¿por qué no recortan más gasto público? La respuesta es bastante sencilla. ¿A quién cree usted que contrata el sector público para que pueda hacerse una carretera? Al sector privado. Y en el momento en que el sector público deja de contratar, puede producirse desempleo. Si es que el sector público deja de hacer actividad económica de la noche a la mañana de una manera muy brusca, puede producirse impactos muy fuertes en la actividad económica. Por eso la manera responsable de hacer esto es de manera programada. Por eso la manera de hacer esto es irse adaptando a la coyuntura de una manera que permita los menores afectaciones dentro de la economía. Entonces usted primero descalifica totalmente el cuadro en donde el gasto público está en rojo, así gigantesco, mal hecho. Yo trabajé como funcionario. Me gustaría verle cómo hace usted los cuadros. Le cuento varias cosas. Yo trabajé varios años en el Ministerio de Finanzas. Desde el año 2000 fui funcionario de carrera. Hice mi carrera haciendo justamente estadística macroeconómica. Conozco algo porque me dediqué a 8 o 9 años a hacer eso. Ese fue mi trabajo. El Estado me pagaba por hacer eso. Entonces puedo comentar que a simple vista me doy cuenta cuando hay uno de estos errores, porque ese era mi trabajo. Así como usted es experta en términos periodísticos, usted puede detectar errores en términos periodísticos. Bueno, avancemos. Usted dice que el Ecuador es un caso de éxito a nivel internacional, que todos los organismos multilaterales lo han considerado así, pero tenemos unas cifras del Fondo Monetario Internacional que no son muy alentadoras. Ha habido varios, digamos, análisis en torno a ello, en el sentido de que tal vez están un poco exageradas. ¿Qué dice usted? Menos 4.5% de crecimiento para el 2016 le pronostican al Ecuador. 4 elementos importantes sobre este tema. El primero, el Fondo Monetario jamás le tiene las cifras. Yo daba un par de ejemplos el día de ayer. Decía que en el año 2008 dijeron que íbamos a crecer 2.9, crecimos 6.4. Que en el año 2009 dijeron que íbamos a crecer, de crecer 0.6,
de crecer 2, cuando crecimos 0,6, y en el 2011 dijeron, por ejemplo, que íbamos a crecer 3,2, crecimos 7,9. El Fondo Monetario en el periodo 2000-2015, de los 16 años que están ahí, 13 años subestimó el crecimiento del Ecuador. Segunda cosa que es importante, el modelo que corrió el Fondo Monetario parte de un supuesto, de que hay un recorte de gasto público adicional al que está haciendo el gobierno de 6.000 millones de dólares. Entonces, obvio, si usted le quita 6.000 millones de dólares a la economía, lo que pasa sencillamente es que el Producto Interno Bruto se desacelera de una manera tremendamente importante. Esa es la visión del Fondo Monetario, no es la visión del gobierno ecuatoriano. Tercera cosa que creo que es mucho más importante. El fondo, hemos conversado frente a esto. Le llamé al jefe de misión del Fondo Monetario para Ecuador y me supo comentar que la publicación, el World Economic Outlook, la presentación a la que usted se está refiriendo, se hizo con una información que estaba rezagada. Se hizo en un momento del tiempo donde la coyuntura internacional era mucho más compleja y además con estos supuestos. Lo que le hemos acordado con el jefe de misión es que en el marco de la revisión anual que hacen de todos los países del mundo el Fondo Monetario, cuando hagan la revisión de Ecuador, que lo están haciendo justamente en estos días, en este momento, van a poder actualizar estas cifras para tener una nueva proyección lo antes posible. A ver, entonces, estas son las proyecciones que expuso el Fondo Monetario Internacional, si me los pueden poner en pantalla, por favor. ¿En cuánto cambiarían, ministro, con la corrección que usted ha solicitado, que se haga desde 2016 menos 4,5%, 2017 menos 4,3% y recién para el 2021 un crecimiento del 1%? O sea, realmente les da ganas de ponerse a llorar. Obviamente, si es que se hace lo que usted me acaba de decir, que era, ¿por qué no ajustan lo que piden los analistas de derecha, básicamente los analistas ortodoxos que vienen acá, que es, ¿por qué no hacen un ajuste monstruoso del gasto? La respuesta es justamente por eso. Porque si uno sencillamente cree que es cuestión de no inaugurar Coca-Cola, no inaugurar las grandes hidroeléctricas, mandar a la gente con un ajuste fiscal, eso es lo que pasa cuando se hace un ajuste fiscal de manera a lo loco e irresponsable. Hay que ir haciendo, tomando decisiones de política pública responsables. En la conversación que hemos tenido, yo no soy el Fondo Monetario, sí le puedo comentar que la proyección oficial del Ecuador es un 0,3% de crecimiento positivo. Ustedes dicen crecimiento positivo, pero eso también contradice anual. Lo que dice la CEPAL, y a ver si podemos poner el cuadro de la CEPAL, con la que ustedes han estado destacando y aplaudiendo bastante lo que ha dicho en los últimos años la CEPAL, pero esta vez no es tampoco la proyección. Estos son los países que van a crecer. Panamá 6,2%, República Dominicana 5,5% y Nicaragua 4,6%. Vamos con los países que no van a crecer este año. Ecuador, menos 0,1%, Argentina, menos 0,8%, Brasil, menos 3,5%, Venezuela, menos 6,9%. Varias cosas al respecto del tema. Si usted se fija respecto de la proyección, estamos hablando de que CEPAL habla de un ligero decrecimiento del menos 0,1%. Afortunadamente el entorno internacional ha sido bastante más favorable de cuando estas cifras estaban sobre la mesa, entiendo yo, y seguramente con un poco más son cifras del 8 de abril de 2016. Entiendo perfectamente, pero se hacen con un rezago. ¿A qué me refiero? Cuando usted presenta una cifra, al igual que lo que pasa con los otros organismos, con el fondo, usted trabaja un poco en la publicación antes de. La coyuntura económica internacional fue muy compleja, sobre todo en los meses de enero y febrero, empezó a regularizarse en marzo. Yo estoy seguro que conforme vayan avanzando los meses, esa proyección que es ligeramente negativa, 0,1%, pasará seguramente a 0,3% positivo o algo muy cercano. Pero ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es que los países que están en la lista de la CEPAL, digamos que es un organismo no tan ortodoxo como usted manifiesta y de derecha, pone a los países que son del socialismo del siglo XXI precisamente en la línea roja, en la lista de decrecimientos. Y a mí me llama muchísimo la atención que el Ecuador, con todo el dinero que tuvo y con la evolución económica, usted habla de en el 2011 crecimiento del 7%, ¿cómo pudimos caer tanto al punto de en este momento crecer menos que Haití, menos que Cuba? O sea, Haití pronostica a la CEPAL un crecimiento del 2%, lo mismo que Cuba, con embargo y todo, porque todavía no le han quitado el embargo comercial. A ver, hay que explicar varias cosas aquí. Usted tiene que compararlo a largo plazo para evitar tener sesgos respecto de shocks cuando ocurren en la economía.
usted tiene que comparar un largo plazo para saber cuál es el periodo de crecimiento de Ecuador en este gobierno. Si usted compara entre el 2007 y el 2015, usted va a ver que Ecuador crece bastante más que el promedio de América Latina. No más que un país, más que el promedio de América Latina. ¿Qué pasa específicamente en este año en Ecuador y en el año anterior? Que hemos tenido el peor choque externo desde que estamos dolarizados. Hemos perdido más de 7.000 millones de dólares en exportaciones y obviamente si hemos perdido más de 7.000 millones de dólares en exportaciones, es obvio que va a haber una afectación dentro de la economía. Quien le diga que no, sencillamente está loco. Frente a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfrentar esta coyuntura de la manera más responsable, tomar las decisiones de política pública que permitan cumplir los 3 objetivos del programa a los que me refería hace un instante. Claro, el Ecuador en este año va a tener un crecimiento positivo, pequeñito, porque todavía estamos enfrentando una coyuntura compleja, pero positivo. Ahora, lo que la gente reclama en términos generales es ¿por qué ponen como alternativa el subirnos 13 centavitos en la cerveza, 2 centavitos en los cigarrillos? Cuestiones que le cuento que me critican mucho, que dicen que defiendo a los licores y a los cigarrillos. Yo no, ni tomo ni fumo, señores, así que no estoy defendiendo nada, simplemente es el concepto de por qué piensan en esa alternativa cuando, por ejemplo, dicen que sí se podría reducir ese gasto público que ustedes defienden tanto. Por ejemplo, critican mucho que el presidente tiene 2 aviones. Un avioncito menos, con uno yo creo que sí le basta. Hablemos de la Cancillería, creció de 700 a 2.000 funcionarios que no sabemos realmente qué es lo que están haciendo porque no hemos tenido un brillante desenvolvimiento internacional. Tenemos también un crecimiento de la burocracia que se ha duplicado en los últimos 9 años. ¿Por qué no? ¿Por qué también no nos ajustamos por ahí? Los asambleístas, bueno, se ha hablado también de los sueldos de la gente, es decir, algo que dé, por ejemplo, un poco más aliento y ejemplo por parte del gobierno. A ver, primero que nada somos personas absolutamente conscientes. Nosotros somos los primeros críticos de nosotros mismos y enseñamos con el ejemplo. El gobierno nacional decidió bajar hasta un 10% de los salarios de las personas que más remuneración tenía dentro del Estado. Pero a su respuesta quiero hacer algunas puntualizaciones. ¿Me permiten la cámara, por favor? Primero, el Ecuador es el tercer país con menor IVA de la región. Y si usted compara con promedios internacionales, está por muy abajo de los promedios internacionales. Segundo, si usted ve lo que se llama presión fiscal, es decir, la contribución a la seguridad social más los impuestos, y compara Ecuador con el promedio de América Latina, con todo el esfuerzo que hemos hecho, gracias a todas las cosas que hemos hecho, apenas nos estamos acercando al promedio de la región. Tercera cosa que creo que es importante decirle a la familia. Antes de este gobierno, si las leyes de los anteriores gobiernos estuvieran vigentes, uno pagaría impuesto a la renta sobre los $930 mensuales de ingreso. Gracias a que ahora usted puede deducir educación, salud, vivienda, etcétera, tiene $1.365 adicionales de deducción. Recién empieza a pagar impuesto a la renta después de $2.295 mensuales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Los impuestos son un esquema muy interesante para incentivar lo que es bueno dentro de la sociedad y para desincentivar lo que es malo. Para eso sirve la política fiscal también, no solo tiene un fin recaudatorio. Si usted dentro de esto quiere incentivar que los chicos se vayan afuera a estudiar, da becas. Un subsidio, qué terrible el subsidio que dicen las personas. Es extremadamente importante. Por otro lado, si usted quiere desincentivar comportamientos nocivos, lo que estamos diciendo es quien tiene la posibilidad de dañar su salud y hacer que el Estado pague más de $700 millones en promedio al año por enfermedades relacionadas con la diabetes, podrá contribuir un centavito más en el tabaco, 15 centavos más en la cerveza. En 9 años, con toda la plata que tuvieron, no lograron disminuir una décima el número de enfermos de diabetes en el país. Me parece que ahí está bastante equivocada respecto a las estadísticas. 2 cosas que quiero comentarles. Primero, en este gobierno hemos casi logrado triplicar las atenciones médicas dentro del Ecuador. Gracias a que el número de enfermos de diabetes. Gracias a que ¿sigue siendo la causa número 1 de muerte en el país? Justamente aquí hay 2 elementos. Existen 2 tipos de enfermedades: las infectocontagiosas, que son las enfermedades de la pobreza, y las enfermedades de los malos hábitos, que son las enfermedades de cuando la gente va teniendo algo de ingreso, pero en cambio se acostumbra a malos hábitos. ¿Qué es lo que hay que tratar de hacer? Justamente cambiar esos hábitos. Si usted me está diciendo que está en contra de esos hábitos, lo que hay que hacer es desincentivar esos hábitos
Pero no a punta de impuestos, no es la manera. En estos 9 años debieron haber educado a la gente para que coma mejor. No lo hicieron. No lo hicieron. La gente en Chimborazo sigue teniendo los más altos niveles de desnutrición porque no sabe comer. Perdóneme, mi querida Janet. Tienen los alimentos ahí y no los consumen. Perdóneme, mi querida Janet. Hay un proceso de educación que estamos haciendo. De hecho, hemos logrado aumentar más de 50% la escolaridad dentro de las escuelas. Sí, pero en términos generales, estamos hablando de una campaña puntual. No. Ahorita puntualmente quieren subir los impuestos para bajar la diabetes. Eso es un absurdo. Le repito nuevamente, la manera correcta de hacerlo es esta. No es eso, no solo eso. La Organización Mundial de la Salud, perdóneme, yo no sé qué estudios respaldan su aseveración, yo sí tengo los míos. La Organización Mundial de la Salud dice claramente que con lo que estamos haciendo en cosas como el tabaco, estamos llegando a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para desincentivar el consumo. Ejemplo. Como complemento de otras cosas. Indudablemente. No como medida única. Janet, eso es parte de un programa integral, es lo que vengo diciendo durante todo este tiempo. No existe. Perdóneme, existe un programa integral. En ese sentido, en consumo, en materia de salud, educación y otros sectores. En consumo de cigarrillos, en consumo de licor, para poder alimentarse mejor, para aprender a alimentarse mejor, no hay. Tengo que seguir avanzando y no quisiera dejar que usted se vaya de aquí sin que nos comente algo que nos deja bastante preocupados, y es que se ha tomado, eso es lo que se afirma, que se ha tomado dinero del central para poner en el Banco del Pacífico y que así podamos tener los promedios de depósitos bancarios incrementando cada mes. ¿Qué nos puede decir sobre eso? A ver, varias cosas y gracias por la pregunta. Quisiera que escuchemos lo que dice César Robalino, ex de la Asociación Bancaria, para poder poner en contexto la pregunta. Desde el punto de vista de liquidez, el gobierno, a través del Banco Central, estaba tomando el dinero de ellos, de los municipios, de los consejos provinciales, de las empresas estatales, etc. Se me dijo que el dinero, pues dice, tú sabes que es fungible, ¿sí? Un billete de $100 no dice, esto pertenece al municipio de Quito, o al municipio de Guayaquil, o al municipio de Cuenca, claro. Pero cuando uno ve el balance del Banco Central, uno ve, desde el punto de vista de liquidez, ya no hay esa plata. Por supuesto que el Banco Central dice, sí, aquí tengo el pasivo, pero si todos los municipios, si todos los consejos provinciales del país, todas las empresas estatales, ejemplo, que no va a pasar, pero ejemplo, giraran para pagar proveedores, para pagar sueldos y salarios, sencillamente el Banco Central no tiene liquidez suficiente. Sí. ¿Qué le responde? Claramente lo que está diciendo César es un sinsentido. ¿Qué hace un banco? Usted deposita dinero en un banco y el banco lo que hace es recircularlo dentro de la economía. Si todos los depositantes de un banco, de cualquier banco, nacional, extranjero, el mejor banco del mundo, van el día de hoy y le piden los depósitos, sencillamente el banco no los tiene, porque el banco tiene que generar parte de su actividad financiera, intermediación financiera, colocar los recursos. Es normal que un banco, todo banco sobre el planeta Tierra, lo que hace es captar recursos, maneja una parte en liquidez y la otra los presta. Eso se llama intermediación financiera. Es parte del negocio normal de un banco, es el giro de negocio de un banco. Entonces, frente a eso, si César me dice, ¿qué pasa si todas las personas van mañana a retirar sus recursos en cualquier entidad financiera? En cualquier entidad financiera del mundo tendría problemas. ¿Qué es lo importante? Que para eso se hace una programación. Los bancos programan qué es lo que pueden prestar y qué no. Y respondiendo a la primera pregunta que usted me hizo, con absoluta claridad. Durante este periodo, y voy a presentar un pequeño gráfico, por favor, ustedes pueden ver el incremento de depósitos del sistema financiero privado con el público, y ustedes van a ver que mientras hasta noviembre del año anterior estaban cayendo todos los meses, desde enero empezaron a subir. Lo que he escuchado al respecto es que todo este incremento se debe a unas operaciones que ha estado haciendo el gobierno nacional con entidades del sistema financiero privado. Le voy a contar cuál es la magnitud. De 1.500 millones, 300 millones apenas tienen que ver con este cálculo que están haciendo. Supongamos que les creemos, 1.200 millones de dólares de diferencia en incremento de depósitos. Pero no solo eso, una excelente noticia. Si ustedes revisan estas cifras, van a ver que durante todos los meses, desde mayo en adelante, todos los meses tenían caída en colocación de crédito. Esta es la cartera de créditos. Desde el último mes ya se ve un cambio de tendencia y se empieza a ver que se está recuperando la actividad económica en términos de que las presiones para no dar crédito han bajado un poquito.
Si hay más liquidez, obviamente los bancos pueden prestar un poco más de manera responsable. Claro, pero la crítica, y le leo lo que dice Cordes, lo que dicen es que usted está sacando plata del Banco Central para ponerla en el Banco Pacífico y hacer un incremento de depósitos ficticios. Ya, eso es mentira. Y le digo, al revisar la información, esto dice Cordes, al revisar la información a nivel de banco se observa que la mayor parte de crecimiento de los depósitos entre febrero y marzo responde a un llamativo incremento de las captaciones del Banco Pacífico. Pese a estar en manos del Estado, los activos pasivos de este banco se siguen contabilizando como si se tratara de una institución privada, lo ponen entre paréntesis. Al cierre de marzo, los depósitos en el Banco Pacífico sumaron 3.895 millones de dólares, 502 millones más que al cierre de febrero. Explicación para los señores de Cordes. Primero, es mentira. El Banco Central del Ecuador no tiene inversiones, inyecciones directas dentro del Banco del Pacífico. Sí pasa algo con el Banco del Pacífico, y es que el Banco del Pacífico, al ser un banco tan importante, el segundo banco del país, tiene la posibilidad de tener fuertes proveedores del Estado dentro de sus clientes. Entonces, cuando el Estado, que tenía algunos atrasos, se pone al día con los proveedores del Estado, obviamente que sube el saldo, pero obviamente que sube el saldo. Me parece bastante irresponsable de parte de Cordes. Si es que les interesa a los señores de Cordes, encantado de la vida de reunirme y conversar. ¿Sabe qué o sea, un poco aquí como que queda un ambiente medio raro? Es que usted descalifica absolutamente a todos los analistas del país. O sea, mejor dicho, el único analista de este país que hace las cosas correctamente, el único que hace buenos cuadros es usted. No discuto, no descalifico a nadie. Creo que la gente tiene que ser responsable, no alarmar, no buscar en un año político electoral tratar de sacar 4 o 5 votitos para que alguien le conozca a alguno de los políticos de oposición, sino tratar de hacer las cosas responsables. Somos un gobierno responsable, a mí me gusta hacer las cosas técnicamente correctas. Estoy encantado de contrastar cifras e ideas con cualquier analista o con cualquier otra persona que quiera hacerlo. Lo que no creo que es correcto es alarmar innecesariamente a la ciudadanía, comunicarse con la ciudadanía con mentiras, con cosas imprecisas, para tratar de decirle que nos están haciendo bien las cosas. No, es que el problema de la ciudadanía es que la crisis se siente, y se siente fuertemente en el bolsillo. No hay liquidez, eso es una realidad, no hay dinero físico, no hay pagos. Ustedes mismos no pagan a sus deudores. Nadie desconoce que frente a un shock tan importante como el que hemos tenido, estamos enfrentando una coyuntura muy compleja. Quien le diga que no es así, le estaría mintiendo. Estamos enfrentando la coyuntura más compleja, el shock más importante desde que estamos dolarizados. Pero tenemos que hacerlo de manera responsable. Y frente a eso, la solución no es mentirle a la gente. La solución no es tratar de asustar a la gente de manera irresponsable en una coyuntura compleja. Lo que hay que hacer es, con cabeza fría, de manera adecuada, enfrentar una coyuntura compleja. Y es lo que estamos haciendo, de manera responsable, enfrentando lo que se tiene que enfrentar. Quisiera hablar sobre el dinero electrónico, que es otro de los puntos como polémicos de la última reforma tributaria que se está tratando en la Asamblea Nacional. Y la preocupación ahí es que no exista en el Banco Central el respaldo económico para poder hacer esas transacciones. O sea, que lo que dicen oficialmente es que por cada dólar existe o existirá un dólar dentro del Banco Central. Pero en este momento no existe. ¿Tiene usted un límite para hacer esas transacciones? El asambleísta Aguilar ha dicho dentro de la comisión que son $800.000. Es muy poquito. Sí, definitivamente. Dos cosas. Primero, absoluta claridad, resolución 195, año 2015. El dinero electrónico deberá estar respaldado por el 100% de dólares de los Estados Unidos de América u oro monetario. Eso es lo que dice la resolución. Oro monetario, lingotes de oro. Todavía tenemos lingotes de oro. Okay. Tenemos, como cualquier país del mundo, la reserva básicamente en monedas convertibles o en oro monetario. Lo que dice básicamente la normativa es que tiene que estar adecuadamente respaldado. Segundo, no hay que tenerle miedo a la tecnología. ¿Cuál es el...? No es que se le tiene miedo a la tecnología, y en muchos otros países el dinero electrónico funciona muy bien y es mucho más seguro, que uno no tiene que andar con el dinero en el bolsillo. Pero si es que hay el respaldo en el Banco Central, porque si es que estamos haciendo estas operaciones sin un respaldo económico real, entonces corremos el riesgo de caer en una crisis peor, o como se dice, que tener que crear una moneda paralela. Categórico. Todos los instrumentos financieros que maneja el gobierno nacional y el sector privado tienen un adecuado respaldo. De hecho, las dos únicas crisis que ha tenido este país, las megacrisis que ha tenido este país, que fueron en 1920 y en los años 90, que todos los vivimos, al menos la de los 90 me refiero, fueron causadas por un manejo irresponsable y una mala regulación o una inadecuada regulación, y un sector privado que hizo lo que le dio la gana. Afortunadamente eso ya no pasa. Tenemos un sector privado adecuadamente regulado, gente muy responsable. Estamos hablando del sector bancario. Personas que son muy responsables, muy éticas, que están trabajando bien por los depositantes, un sistema financiero sólido, pero también adecuadamente regulado. Entonces, primera cosa aquí,
todo lo que se está haciendo en este momento tiene el adecuado respaldo. Segundo, esto le conviene al país, porque mientras más rápido circule el dinero, más operaciones económicas soporta. Y al soportar más operaciones económicas, automáticamente la economía se dinamiza más. Mientras más rápido se mueve el dinero, se hacen más transacciones, la economía crece, se dinamiza. Entonces a todos nos conviene un esquema donde la ciudadanía paga un poquito menos de impuestos para tener incentivos. Los locales comerciales van a tener más actividad económica y la economía en su conjunto tiene una liquidez que circula más rápido. Ahora, el problema aquí es que o los miembros de la comisión no defienden bien su posición, o unos explican una cosa y otros explican otra cosa. Soledad Buendía estuvo aquí el lunes y dijo que no nos preocupemos, que realmente lo que hay que esperar es que la gente ponga su dinero físico en los bancos y de ahí va el Banco Central. No se entendió nada. Pero ella dio a entender que depende todo de los depósitos que la gente haga para poder incrementar ese fondo que va a poder respaldar las transacciones vía dinero electrónico. Por favor, también dígale que no. A ver, con que claridad. No sabe nada. Con claridad, por favor. Así como usted en este momento está descalificando a asambleístas que yo creo que lo que están haciendo es tratando de vino y dijo comunicar aquí algo totalmente contrario a lo que usted dijo. ¿Y sabe qué? Quiero dejar la expectativa. Bueno, apelo a la capacidad de síntesis del ministro. 30 segundos para realmente convencernos de que el dinero electrónico tendrá el respaldo en el Banco Central que se necesita. La normativa lo establece claramente. Detrás de dinero electrónico hay dólares de los Estados Unidos y oro monetario. A eso va el mundo, no le tengamos miedo. Los Estados Unidos están discutiendo si van a eliminar el billete de 100. Europa eliminó el billete de 500 euros. Es normal que las sociedades utilicen tecnología. Este debate no tiene sentido realmente. Lo que tenemos que hacer todos es tratar de beneficiarnos de la tecnología para que el Ecuador tenga, obviamente, mayores posibilidades. Yo creo que el debate sí tiene sentido porque la gente no lo comprende, la gente está insegura y ahí están. Estamos encantados y ese es nuestro rol de aquí, de seguir comunicando a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos fuimos con toda la hora con usted, toda la media hora, ojalá fuera una hora, media hora con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo.